Opositores cubanos denunciaron el fraude que significó el referendo constitucional en Cuba este pasado 24 de febrero. Rolando Nápoles con lo último sobre esta votación en la isla. Rolando. ¿Cómo están? Acaba de salir ya la información preliminar de la Comisión Electoral sobre estos resultados. Les cuento, bueno, más o menos lo que dice, reitero, es una información preliminar de lo que ha pasado en este referendo. Según la información de la Comisión Electoral Nacional en Cuba, votó el 84% de los votos, o sea, las boletas válidas superaron los 7 millones y el total de votos fueron 84.41. También tenemos el resultado por el sí. Según Cuba, fue el 86.85%. El no fue solo el 9%, superior a 700.000 boletas por el no. También están las boletas en blanco, el 2.53%. Y las boletas anuladas, el 1.62%. Ya la oposición cubana, algunos analistas independientes, están calculando que unos 2.1 millones de cubanos dijeron que no a esta constitución. Si se suma los que votaron no, las boletas anuladas, las boletas en blanco y aquellas personas que no fueron a votar en este referendo. Pero también aquí en Miami y en Cuba se denunció el fraude de esta votación en la isla. Veamos el siguiente reporte. Un hombre deposita en el referendo en Cuba 30 boletas a favor de la nueva constitución en la isla. La imagen grabada por un activista de la campaña Cuba Decide ha sido denunciada por opositores como uno de los fraudes de esta votación. Que los cubanos quieren cambio, que los cubanos están en rechazo a esa imposición constitucional y por tanto en rechazo también a ese régimen y a sus representantes. El uso de lápices y no tinta para votar, colegios electorales sin cortinas para ejercer de forma privada y secreta el voto, la prohibición a opositores para que observaran el conteo de votos y hasta el arresto de disidentes para que no fueran a votar son algunas de las denuncias de fraude en este referendo en Cuba. La tiranía castrocomunista ha cometido dos errores garrafales en contra de ellos. Autorizar el referéndum que aunque es ilegal, que se hizo en Cuba el día 24 de febrero, aunque es ilegal, pero de todas maneras le ha dado oportunidad a que los que se abstienen y los que votaron no sea la mayoría que está en contra del gobierno, aunque ellos no lo reconozcan. Opositores cubanos temen además que otra muestra de fraude en esta votación en la isla podría ser que las autoridades electorales han esperado más de 20 horas para dar un resultado, cuando generalmente lo hacen unas 3 horas después del cierre de todos los colegios electorales en Cuba. Han habido evidencia de fraude electoral, encarcelamiento de disidentes, opositores. También solo una pregunta, que si queremos el comunismo sí o no. Y esto es otra maniobra triste del gobierno de los castristas, de los Castros, para tratar de mantener el poder. Activistas en contra del referendo en la isla aseguraron que a varios de ellos les quitaron el derecho a votar porque no los incluyeron en el padrón electoral de su barrio. Que también se reconozca el megafraude del régimen, la ilegitimidad de la Constitución y también la ilegitimidad de Miguel Díaz-Canel, que es el usurpador de los poderes del pueblo de Cuba. Por primera vez en la historia de Cuba retrataron la boleta, muchos con su rostro, con su carnet de identidad, en firme reto a la dictadura que impera en nuestro país. A pocas horas de que iniciara el referendo, el régimen también ordenó atacar a los huelguistas del Umpacu en Santiago de Cuba. Lo hizo a través de los integrantes de una conga. Otros fueron arrestados. Mientras en La Habana, los opositores Antonio Rodiles y Ángel Moya protestaron en la calle Galeano contra este referendo. Bueno, los opositores cubanos Antonio Rodiles y Ángel Moya fueron arrestados por esta protesta. Poco después los liberaron y les impusieron una multa de 4.000 pesos. Yelenis tiene más.